esperar un par de minutitos más para arrancar. Hola, buen día, mija. Buen día a todos, todas, todes. Qué gusto verlas, verles. Como ya ven, nos está acompañando Mijail y con él vamos a estar durante las siguientes 2 horas en esta sesión de periodismo con enfoque de género. Y en general vamos a tener un descansito tipo 11 más o menos, un poquito antes tal vez, como para tomar agüita, refrescarnos un rato y de ahí continuamos aquí en la sala. Y sí, nos daremos un minutito más, por mija, y ahí comenzamos. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Súper. Mientras igual les voy contando un poquito de la dinámica, de cómo va a ir esta sesión. Luego podemos repetir si es que se siguen sumando personas. Pero bueno, yo odio a quedarme hablando durante 2 horas y bueno, estoy un poco mal de la garganta hoy. Así que vamos a tratar de que ustedes también participen. Inicialmente voy a pedirles que si alguien quiere hacer algún comentario, quiere polemizar algún tema, algún tópico que vamos a tratar, quiere discutirlo, tiene una opinión diferente o quiere añadir algo para que vayamos construyendo conocimiento entre todas, entre todos, pues les voy a pedir que abran el micrófono y si es que nos gana el silencio, entonces yo voy a elegir al azar a alguien de la lista de participantes para que pueda ahí hacer un pequeño aporte. Entonces, les voy a pedir que estén con toda la atención posible durante la sesión. Yo sé que es difícil, sábado a la mañana. Les agradezco un montón por unirse. Muchos deben estar como desayunando o todavía en la cama, tal vez, con mayor suerte. Pero nada, no les pido que abran la cámara ni nada, pero sí que si en algún momento toca charlar un poquito, pues que abran los micrófonos y hagan sus comentarios, obviamente respetando el tiempo de todas y de todes y midiendo nuestra participación también para que la mayor cantidad de gente pueda hablar y dejar sus comentarios. Pero sí, eso. Si nos gana el silencio, yo elegiré a alguien al azar de la lista para pedirle que dé un aporte. Y a lo largo de la sesión igual van a haber muchas actividades, bueno, no muchas, un par de actividades en Menti, que imagino que es una plataforma que conocen. Les voy a hacer un par de preguntas por ahí para que puedan completar. Entonces, si están en la compu, creo que es mucho más cómodo, pero desde el celular también se puede hacer. Y esa va a ser un poco la dinámica que charlemos, que construyamos conocimientos e ideas entre todas, entre todos durante esta sesión para profundizar un poco las cosas que hay en la plataforma virtual. Así que no sé si esperamos 2 minutitos más, Juan Luis, hasta ahí 10 y ahí arrancamos. ¿Te parece que le metamos de una? Van a ir llegando algunos compañeros más, pero creo que podemos ya comenzar. Súper, Y buenísimo. bueno, como siempre, con muy guasos las cosas se hacen de forma diferente, así que muchísimas gracias, mija, por todo que nos has compartido en la plataforma y lo que nos vas a compartir ahora. Creo que ahora te daría espacio para que tú te presentes, nos cuentes un poco más y vamos a leer un poco de ti, pero bueno, la sala es tuya, así que adelante. Muchísimas gracias. Súper, mil gracias, compa. Bueno, yo soy periodista autodidacta, no me formé en la universidad como periodista, creo que ese es el primer disclaimer que tengo que hacer. Sin embargo, es un oficio que me apasiona desde siempre y ya llevo como más de
de 13 años ejerciendo el periodismo en medios tradicionales, en medios digitales. Hace 7 años con una compañera decidimos fundar Muy Guaso, que es un medio nativo digital con una perspectiva feminista. Primero hicimos periodismo cultural y después un montón de otras cosas, muchas otras áreas de cobertura, pero también probamos muchos formatos, desde el periodismo de datos hasta el audiovisual. Y ahora mismo Muy Guaso también funciona como una fundación, es decir, hacemos proyectos con organizaciones aliadas, principalmente en alfabetización mediática. Acabo de volver de Brasil, de Belém do Pará. Estuve en eventos como a los márgenes de la COP. También estuve dentro de la COP, pero no es mi lugar favorito, digamos, esos espacios oficiales, pero tuve que ir. Y bueno, ese es un poco mi perfil. Me apasiona mucho el periodismo para la gente, desde los márgenes. No soy muy fan del periodismo oficial o del periodismo que solo se ocupa de la política y de lo que dicen o no dicen o lo que hacen o no hacen los políticos o estos grandes tópicos que hay en la agenda mediática tradicional. Y desde ahí es desde donde voy a hablar y compartirles un poco de mi experiencia. Pero como les decía al principio, la idea de esta sesión es que construyamos algunas ideas entre todas, algunos puntos en común. Y si tenemos diferencias, también será genial. Entonces, para arrancar, para saber si profundizamos un poco más o menos en algunos conceptos, les voy a pedir porfa que vayan al enlace de Menti, que creo que lo tenemos en el chat, o lo voy a volver a pegar en el chat porque creo que no lo pudieron ver ustedes. También lo tienen en el grupo de WhatsApp, según me comentó Juan Luis. Entonces, ya pueden ir ingresando al Menti y yo les voy a ir compartiendo la pantalla para que veamos cómo avanza esa votación. Pero la primera pregunta que les propongo en el Menti es que me puedan contar cómo les fue en la plataforma digital. No es un examen, no es una evaluación, no sientan miedo de responder, igual las respuestas son anónimas, pero queríamos saber que nos cuenten con toda honestidad si habían podido revisar algo, solo un poco o nada de plano, para, como les decía, ver qué tanto profundizamos en algunos temas. Y si alguna igual siente curiosidad sobre alguna cosa en particular, pues igual la podemos discutir si es que no está dentro de lo que he planeado para esta sesión. Mien- Mientras van respondiendo, lo que principalmente vamos a tratar durante esta sesión, para que tengan y se hagan un poco de la idea, es hablar de interseccionalidad, este concepto que yo considero que es muy importante para el ejercicio periodístico, más allá de las ideas que podamos tener a favor o en contra de los feminismos o de este tipo de ideas. Pues es un marco teórico, un marco conceptual que nos ayuda a ser mejores periodistas y hacer un periodismo también con mayor empatía, con mayor solidaridad con las fuentes y a entender mejor la realidad que el periodismo debería buscar reflejar en su trabajo, ¿no? También vamos a hablar un poco de las cuestiones de la violencia, de la pirámide de la violencia machista, la violencia de género, y cómo y bueno, y cómo esta violencia también está atravesada por las intersecciones. Y también vamos a hablar de qué es y qué no es el periodismo de género, que a mí me parece una pregunta fundamental porque a partir de ahí se comienza a elaborar esta nueva perspectiva que me gustaría compartir con ustedes. Muchas y muchos imagino que ya lo conocen, que ya lo aplican tal vez igual en su práctica profesional o en su práctica como eh, universitaria, pero sí. Bueno, tenemos 14 respuestas, nos faltan 4, bueno, un poco más de personas porque ya somos 21. En la sala, bueno, 19. Faltan algunas personas responder, pero bueno, la mayoría sí leyó un poco. Así que me gustaría escuchar a las personas que sí leyeron un poco, qué es lo que les dio mayor curiosidad o qué les pareció interesante, así muy cortito.
Y para quienes recién se conectaron, les aviso que primero voy a lanzar una pregunta, pero si nadie responde o si nos quedamos en silencio, voy a elegir personas al azar. Entonces, ahí les pido que me cuenten qué les pareció más interesante de lo que revisaron hasta ahora. Muy brevecito, muy cortito. ¿Quién se anima? Indira, ¿tú quieres contarnos un poquito qué revisaste y qué te pareció interesante? Bueno, yo no avancé mucho en la página, pero, o sea, en lo Ujú. que estuve viendo me llamó la atención cómo es tan diferente ese periodismo con enfoque de género que hay en algunos periódicos y lo que es verdaderamente el enfoque de género. Y Genial. tal vez más adelante, pero quería consultar cómo manejan eso de la interseccionalidad bueno, en el medio en que usted trabaja, ¿no? Ujú. Genial, súper gracias, Indira, por la pregunta. Sí, vamos a hablar de eso y me voy a anotar tu consulta para poder responderla cuando nos toque hablar de eso. A ver, Alex, Jeremy, ¿te animas a contarnos si es que revisaste un poco qué es lo que te llamó la atención o qué te da curiosidad? Hola, buenos días. Le comento que no Hola. todavía no revisé. Súper, no, no te preocupes. No pasa nada. Mateo, quizás nos pueda comentar un poco. Oli, Mateo. Sí, sí, licenciado. Pues bueno, revisé la página, como que chequeé un poco. Ujú. Estoy en ese porcentaje. Súper. ¿Hay algo que te haya llamado la atención o todavía como quieres darte como un tiempo para irlo revisando? Tiempo. Súper, súper, Mateo, no te preocupes. Igual no me digan licenciado porque no, no me pueden decir Mijail, no se preocupen. A ver, Ariana, ¿tú nos quieres comentar algo que hayas visto que te haya parecido interesante? Oli, Ariana. Ah, Luz María, ahí tú nos puedes contar. Ariana creo que se desconectó. Ah, no, creo que está por ahí todavía. Tengo una pregunta, mija. Ujú. Espero que se me escuche. Sí, se te Em, escucha. justo nos estaba pasando nuestro docente un poco del link de la página en donde ustedes están publicando, digamos, de Muy Guaso, ¿no? Y Ujú, justamente me parece muy llamativo todas las publicaciones que hacen, especialmente, mira, porque hablan mucho por ejemplo, cómo hacer videos para redes sociales y demás, ¿no? Pero algo ujú, que me llama mucho la atención es que estabas comentando en la clase que eres periodista autodidacta, pero no estudiaste periodismo, pero ujú. sacas contenido, digamos, ponte en ese tema de género y demás. Entonces quería que me expliques un poquito más de eso, porque pues nunca había término de ser periodista autodidacta. Y viendo bastante el contenido de lo que, por ejemplo, ustedes publican en sus páginas, de dar contenido para, no sé, por redes sociales, o bien tendrían que haber tenido ciertos, obviamente, como estudios para comunicación, o bien han tenido que aprender en marcha, ¿no? Entonces es algo que me llama bastante la atención y eso quería que nos platiques. Claro, genial. Sí, eso puede ser muy útil igual como para que me conozca mejor. Gracias por la pregunta, Luz María. Bueno, en el equipo de Muy Guaso somos varias personas. Tenemos dos comunicadoras de formación. Yo soy como la oveja negra, que no me formé en comunicación y periodismo, pero sí hice otra carrera, no vinculada a la comunicación, o sea, lo que quiero decir es que yo me formé prácticamente en las redacciones y en la práctica cotidiana. Me formé primero
trabajando de manera como voluntaria en un suplemento cultural que tal vez conocen, que se llama Ramona. Luego pasé a trabajar en el diario Opinión, que fue como mi primera escuela. Trabajé en la redacción como editor de cultura durante mucho tiempo. Después fui coeditor la sección digital del diario Opinión. Y bueno, entonces ahí comencé como trabajando y luego, por suerte, pude acceder a distintos programas de formación internacionales, que no eran como toda la carrera, pero fueron de mucha utilidad. Y bueno, personalmente igual siempre exploré mucho distintos tipos de lenguaje, como el audiovisual, la fotografía. Ahora estoy muy obsesionado con el diseño, que es como algo que quiero aprender en este próximo año. Entonces así fui construyendo como mis ideas. Y ahora el enfoque que tiene muy Guaso, el enfoque feminista que tiene muy Guaso y un feminismo también popular, no un feminismo como hegemónico, que es algo que después podemos discutir más a profundidad, tiene que ver con la postura política, digamos. Nosotros no queremos en un periodismo neutral. Creemos que lo mejor para hacer un buen periodismo es ser transparentes con nuestras audiencias y decirles desde dónde estamos hablando. Entonces tratamos de ser muy consecuentes con esas ideas al momento de trabajar nuestro periodismo. Y eso es algo que va cambiando también y que va evolucionando. Y justamente este tipo de espacios nos ayudan a enriquecer la calidad de nuestro periodismo porque nosotros aprendemos de ustedes, tratamos de compartirles algo de conocimiento, pero también aprendemos mucho de estos espacios colectivos en los que discutimos ideas. Pero bueno. Espero que haya respondido a tu consulta, Luz María. Igual después podemos seguir charlando. Ahora lo que quería, bueno, quería un poco arrancar con las discusiones de hoy, con las discusiones que tengo preparadas para hoy. Entonces, en el Menti seguramente les va a aparecer la opción de responder a esta pregunta de qué es lo que ustedes consideran que verdaderamente puede ser un periodismo con enfoque de género. Lo tienen que resumir en una frase muy cortita y mientras ahí van respondiendo en el Menti, yo voy a ir leyendo, voy a dejar algunos comentarios y tal vez les pido a algunas personas que me expliquen un poquito más a detalle por qué respondieron. Entonces, la idea es que piensen, le den una vuelta a la idea de periodismo con enfoque de género y que respondan brevemente qué es lo que sí consideran que es periodismo con enfoque de género. Ahí Indira un poco adelantaba que ese tema también está dentro de la clase virtual, dentro de la plataforma virtual. Así que algunas imagino que ya como analizaron ese tema. Caro, veo que tu mano está arriba. Si quieres puedes abrir tu mic. Con mucho gusto. Buenos días, felicidades por tu viaje, espero que estés muy bien. Estaba siguiendo un Gracias, Caro. poquito de cerca el tema de la COP30, me parece muy interesante. Y volviendo a un tema de un poquito del avance, algo que a mí bastante me llamó la atención es este tema de que lo denomina en el párrafo como que el lenguaje común, acerca de cómo definimos o para nosotros qué significa el tema del enfoque de género o periodismo con perspectiva de género. Y justo ahora enlazas la pregunta que dijiste y literalmente fue lo que quería decir. Ahorita lo escribo y solo eso. Y muchas gracias. Igual, o sea, observaba bastante el tema de lo que mencionas en las diapositivas, el tema de los Ujú, consejos de belleza y el sector del deber de para ellas. Y sí, creo que dice aprende recetas de cómo ujú, los mejores wraps y estoy leyendo básicamente eso, ¿no? Más ujú, o menos relacionado todo con la farándula, la estética, la dieta y un poquito del tema de también religioso, ¿no? Por ejemplo, aquí me también. parece muy interesante el que dice, mi santo favorito, huellas de mi camino cotidiano, y habla del todo relacionado al estético y al cuidado, así como si la mujer fuera como que una especie de pasos a seguir relacionados con la Claro. cocina, el arte, y creo que no hay nada que en lo peculiar, hay cosas que a mí sí me interesan, lo reconozco, ¿no? Pero cosas Ujú, que llamen un poquito a, no sé, a cuestionarse precisamente qué es, digamos, ese periodismo, ¿no? Si bien este es un área, y me parece incluso hasta gracioso el tema de un curso de lencería y todas esas ujú, cosas, no sé. Solo eso. ujú. Y justo yo Sí. antes de venir acá estaba en el puente de Guayani,
por el tema de que hay Ujú, una convocatoria para, bueno, realzar y recordar el tema post la liberación de Yanine Áñez y que ujú. el canal Bolivia TV transmitiera la entrevista cuando el Comité Pro Santa Cruz da la bienvenida a Yanine Áñez y toda esa cuestión me parece un poquito como que inquietante desde mi perspectiva como mujer transgénero y más siendo sacabeña, ¿no? Lo relaciono Súper. porque estaba pensando en eso y un periódico de Santa Cruz no mencionaría y pensar que Bolivia Claro. TV mencione eso, no sé, o de cobertura eso. Gracias. Súper. Gracias. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Sí es muy interesante lo que dices sobre este segmento para ellas, el deber, que yo lo uso mucho como ejemplo. Em, Porque claro, o sea, no está mal que nos interesen esos temas, temas de estética, de cuidado personal, de todo ese tipo de cosas, pero o sea, es un estereotipo de género que, como vamos a ver después, construye una forma de mirar la realidad y de asignar roles que después reproducen estereotipos y esos estereotipos, no sé, se transforman rápidamente en cierto tipo de humor, cierto tipo de chistes y eso se transforma en agresiones. Entonces es una cosa que va escalando y la idea un poco es explorar eso como esas pequeñas cosas que parecen insignificantes se van interconectando para generar de alguna forma, como escribían acá, vulneraciones a los derechos de las mujeres. Aunque esto de hablar de derechos también es bastante discutible desde ciertas perspectivas analíticas. Pero bueno, ahí voy a ir revisando algunas respuestas y no sé si algunas personas más quieren responder, pero dice, es el periodismo que visibiliza las desigualdades que viven las mujeres y otras identidades de género. Es una forma de hacer periodismo consciente, responsable, completo y libre de estereotipos. Está súper interesante eso. Es una forma de visibilización y que a su vez analiza las desigualdades de género en todos los ámbitos. Y es una forma de hacer periodismo que busca visibilizar las problemáticas y vulneraciones de las mujeres. Es una forma de hacer periodismo que integra la igualdad de género en la forma de investigar y contar historias. Es hacer periodismo que cuestiona los estereotipos de género, la violencia y la inequidad. Genial. Acá, o sea, para ir como discutiendo y construyendo ideas entre todas, creo que una de las palabras que se repite muchísimo es lo de la visibilización. Em, y ese es un tema como bien complejo de alguna forma, ¿no? Como la cuestión de visibilizar. Es una discusión que siempre lleva muchas discusiones detrás porque es como si los medios tuvieran la potestad, bueno, en realidad de alguna forma sí la tienen la potestad de mostrar la realidad desde la perspectiva que ellos quieren, ocultando ciertas temáticas y lo que decía Carolina, por ejemplo, es un ejemplo muy claro que los problemas de mujeres, entre comillas, se restrinjan a la maternidad, a la cocina, a la estética, a la lencería, qué sé yo. Esa es una forma de invisibilizar las realidades que viven las mujeres y esa es una forma de invisibilizar las experiencias de vida de ciertos grupos de mujeres, además, porque no todas las mujeres tienen esos intereses, no todas esas mujeres tienen, no sé, la curiosidad, interés o la necesidad de explorar en las cremas más revolucionarias antiedad o antiarrugas. Entonces, el tema de la visibilización es un punto muy importante en lo que es el periodismo con enfoque de género. Y lo que sí estoy extrañando en esto en las ideas que están yendo dejando, voy a leer estos últimos dos. Dice, es una práctica que va más allá de visibilizar a las mujeres y se centra en desmontar las normas binarias y las desigualdades que afectan a todas las personas, incluidas las personas trans e identidades no binarias. Este está muy bonito también, no sé quién lo puso. Am, Yo, Ahí Caro, ¿tú lo pusiste? Genial, está muy lindo, Caro. Así, creo que es clave rescatar que el periodismo con enfoque de género no es una cosa solamente de mujeres, de ninguna forma, y tampoco es una cosa de hombres contra mujeres, pero bueno, vamos a seguir hablando de eso un poquito después. Para mí el periodismo con enfoque de género busca trabajar desde una mirada más real, humana y justa. Eso es fundamental, una mirada más real, humana y justa. Eso es como un muy buen resumen también de lo que
es un periodismo con enfoque de género, especialmente esta parte humana, ¿no? Y lo vamos a discutir también cuando hablemos de interseccionalidad, porque la interseccionalidad no se trata como de sumar opresiones, no se trata de sumar como injusticias, sino se trata de tener una mirada mucho más completa de la realidad para poder tener también una mirada mucho más solidaria y empática, como les decía hace un momento. Y creo que esto igual es importante subrayarlo, esto del sistema de poder. Hay algunas personas, algunos periodistas a los que no les gusta hablar de poder o les gusta pensar el poder solamente como una cuestión política en términos muy tradicionales, ¿no? De Estado, gobierno, legisladores, qué sé yo. Ese es el poder y el resto de la ciudadanía es una cosa uniforme que no tiene diferencias, pero es importante hablar del sistema de poder como una estructura bien compleja que está atravesada por intersecciones. Esa es una palabra que vamos a subrayar durante toda esta sesión y que implica relaciones de poder múltiples, ¿no? No solamente desde los gobernantes hacia la ciudadanía, sino relaciones de poder por edad, por género, por orientación sexual, por identidades étnicas, y un montón de otros temas, ¿no? Y la última respuesta, que igual está bonita, es el periodismo con enfoque de género no busca atacar a los hombres, sino ofrecer un reflejo más fiel, completo y justo de la sociedad, cuestionando los estereotipos y las relaciones de poder. Esto igual es bien importante porque también hay algunas corrientes que, bueno, esto puede llegar a ser muy como polémico, entre comillas, em, pero que hablan del periodismo con enfoque de género como si fuera solo una temática que, o sea, como si solo se pudiesen abordar temáticas de mujeres para mujeres, incluyendo el tema de la violencia de género. Pero se podrían hablar de muchas otras cosas desde un periodismo con enfoque de género, ¿no? Esta temática medio nueva de las masculinidades, de cómo construir nuevas masculinidades. Y ahí creo que es importante también subrayar algo que dice una antropóloga que tal vez conocen, que se llama Rita Segato, que dice que la primera víctima del mandato de la masculinidad, el mandato de la masculinidad implica ser este ser con cierto poder o que ejerce poder, que ejerce fuerza, que ejerce violencia también contra otros cuerpos, contra otras corporalidades, contra otras personas, para manifestar su potencia masculina. Bueno, la primera víctima, dice Rita Segato, son los mismos hombres, ¿no? Porque tienen que cumplir con un estándar y tienen que cumplir con ciertas condiciones que muchas veces implica que se sometan a ciertos tipos de violencia. Entonces, bueno, creo que aquí tenemos un panorama muy interesante. Les agradezco un montón. Las respuestas están geniales, pero me gustaría también escuchar a alguna de ustedes por si quiere añadir algo más o si no está de acuerdo con algo de lo que dije. ¿Quién se anima? Ahí tal vez Michelle, ¿te animas? Michelle, let me. Buen día, no sé si se me escucha, Hola. espero que sí. Sí, sí te Bueno, yo en escuchamos. mi caso fue el que puse de una mirada más real, humana y justa. Y no, sí Ujú. estoy totalmente de acuerdo en todo lo que comentas y todo lo que también han compartido mis compañeras, mis compañeros, mis compañeros, porque sí estoy entendiendo recién que, digamos, dentro del periodismo con enfoque de géneros, y tal vez me gustaría entender si hay una diferencia con el periodismo con enfoque de género y un periodismo feminista, tal vez en este caso. Gracias. Sí, súper gracias, Michelle. Sí, esa es una pregunta bastante compleja, que tiene una connotación también como, eh, en parte es teórica, pero también de una práctica política. Nosotros desde Muy Guaso, por ejemplo, sí hacemos un periodismo con enfoque de género, por decirlo de alguna forma, pero nos reivindicamos como personas que ejercen un periodismo feminista. Y esto tiene que ver con que el enfoque de género también tiene sus limitaciones al momento de discutir ciertas temáticas, ¿no? Y también es un término que es más adoptado por la cooperación internacional, por las organizaciones que propician este tipo de espacios, que muchas veces por distintos tipos de condicionantes, no pueden hablar de feminismo. Y ahora también voy a ser muy transparente con ustedes. Desde Muy Guaso en algunas ocasiones usamos el término periodismo con enfoque de género en lugar de hablar de periodismo feminista,
porque a veces asistimos a espacios donde el feminismo está muy estigmatizado y hablar directamente de periodismo feminista podría generar una barrera comunicacional que no es lo que buscamos, ¿no? No buscamos vivir en un gueto y vivir en una burbuja en la que todos somos feministas y todos tenemos estas ideas y nos enfrentamos al resto del mundo, sino nosotras tratamos de romper este cerco que también que se crea alrededor de estos temas, ¿no? Entonces, la diferencia sí es como un poco teórica. Disculpa, mi perrito está inquieto. Es un poco teórica, pero también tiene que ver con la práctica política y el posicionamiento político que tienes, ¿no? Eh, y claro, muchas veces no basta ni siquiera decir solamente que haces un periodismo feminista, porque hay un periodismo feminista comunitario, hay un periodismo transfeminista por ahí, o hay un periodismo, no sé, de distintos tipos, ¿no? Entonces los feminismos también implican muchas discusiones. Bueno, y lo último que quería rescatar un poco es acá en lo que estamos hablando y en lo que ustedes anotaron se habla mucho de visibilizar desigualdades, visibilizar estas desigualdades, visibilizar la violencia, visibilizar problemáticas y vulneraciones. Y todo eso está obviamente súper bien porque de eso se trata también el periodismo, de denunciar eh, y de volcar la mirada sobre temas que están siendo ocultos. Pero creo que también es importante que tengamos presente que un buen periodismo con enfoque de género es aquel que también visibiliza las luchas, las reivindicaciones, los procesos de articulación, los procesos de movilización de las mujeres, de las diversidades, de estas nuevas masculinidades también, ¿no? No todo se puede tratar de visibilizar las problemáticas, sino también hay que visibilizar cómo las personas se están organizando para hacerle frente a esas problemáticas y más aún si son como, es horrible decirlo como casos de éxito, no me gusta como el término, pero no encuentro otro ahora. Pero mostrar aquellas experiencias de articulación, de movilización social que están generando transformaciones, eso también es muy importante y eso también es periodismo con enfoque de género, ¿no? Como les decía, no todo se trata como de mostrar como las vulneraciones, las problemáticas, como que el lado, entre comillas, negativo, sino también se trata de ver cómo se está construyendo dignidad, porque el periodismo con enfoque de género también tiene que ver con dignidad, tiene que ver con luchas y tiene que ver con, con organización principalmente, ¿no? Y movilización social. Muchas gracias por las respuestas tan geniales. Yo les daría un aplauso, queridas amigas, amigos. Está muy lindo todo esto. Y lo bueno es que se va a quedar registrado. Solo por si acaso le voy a sacar un screenshot, porque a veces las plataformas nos fallan. Pero nada, les agradezco un montón. Y ahora vamos a pasar al siguiente slide en el que se pueden divertir todo lo que quieran poniendo que no es periodismo con enfoque de género. Am, quienes aún no notaron nada en el anterior slide, aquí se pueden lucir. Creo que después del análisis que hemos hecho de lo que sí es, aquí podemos poner muchas cosas y además ustedes en la cotidianidad, seguramente en redes sociales, en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, se encuentran con muchas cosas que se presentan como periodismo con enfoque de género, pero de ninguna forma lo podrían ser o no deberían serlo al menos. Entonces ahí les pido que se pongan bien agudas y críticas, críticos para notar que no es periodismo con enfoque de género. Mientras responden, yo les dejo un segundito para sacar a mi cachorrita porque está desesperada por salir de la oficina y ahora vuelvo con ustedes.
Ok, ya regresé y veo que no hay respuestas, así que voy a comenzar a preocuparme. Ah, no, ahí ya apareció, qué bueno. Adueñarnos o sentir que estamos dando voz a mujeres o personas de la comunidad, eso es fundamental y es muy común, más de lo que creeríamos, e implica un ejercicio de autocrítica constante también y de evaluación constante. Y es bien importante igual como no tener miedo a practicar un periodismo con enfoque de género, pero es importante ser críticas con nuestro propio trabajo con el paso del tiempo. Ahí les cuento un poco una experiencia desde muy guaso. Em, Cuando comenzamos y hacíamos solo periodismo cultural, creíamos que estábamos haciendo lo mejor y lo más interesante del mundo. Y un día entramos a ver como la portada de Muy Guaso y todas las mujeres que aparecían en la portada, en las notas principales y en prácticamente toda la página web de Muy Guaso, eran mujeres muy interesantes, obviamente con muchos méritos en muchos sentidos, pero eran mujeres que tenían muchos privilegios, que venían de cierta clase social, em, que eran blancas, que vivían fuera del país. Entonces eso nos hizo cuestionarnos mucho si realmente lo que hacíamos era un periodismo diverso, un periodismo feminista, un periodismo comprometido con la diversidad, ¿no? O sea, eso fue muy revelador para nosotras y desde entonces intentamos cambiar y equilibrar las miradas y las historias que compartimos desde Muy Guaso, que las personas nos permiten compartir desde Muy Guaso. Y eso implica evaluar nuestro lenguaje, ser muy críticas con las imágenes que compartimos, con el lenguaje que utilizamos. Entonces creo que eso es muy interesante. Y esto de dar voz, igual lo han debido escuchar muchas veces, se repite todo el tiempo y es algo que hay que erradicar. O sea, nosotras como periodistas no tenemos la potestad de darle voz a nadie, todos tienen voz y hablan desde sus propias voces. Nosotros lo que hacemos muchas veces es juntar una historia o darle contexto a estas historias, a estas voces, pero de ninguna forma estamos dando voz. Entonces no hay que confundir visibilizar con dar voz. Eso es, creo, importante. No es periodismo con enfoque de género reproducir estereotipos. Estábamos hablando un poco de este segmento del deber. No es superficial ni niega opresiones. Creo que también es muy importante. Tal vez la persona que puso esto de no es superficial ni niega opresiones le gustaría compartirnos a qué se refiere con negar opresiones y qué tipo de opresiones también. No sé quién lo puso. Yo lo puse. Genial, Indira. No había mucho espacio para desarrollar, pero me refería Ujú. como que eh, todos estamos bajo el patriarcado, ¿verdad? Pero hay mujeres que lo viven de maneras más difíciles, ya sea por las condiciones económicas, por su identidad de género, tal vez, orientación sexual. Súper, gracias Indira. Sí, y eso se conecta mucho con lo que decía Michelle hace un ratito. Em, Porque claro, muchas veces el periodismo con enfoque de género habla de mujeres como si fueran un único sujeto social, sin diferencias, y por ahí uno de los grandes aportes del feminismo, de los feminismos, es esta mirada crítica a esta visión monolítica y única de lo que es ser mujer y esta complejización de las experiencias de las mujeres, de las diversidades, ¿no? Creo que eso es un punto importante igual para diferenciar quizás entre periodismo con enfoque de género, el más tradicional, quiero decir, y un periodismo feminista, ¿no? Que hay distintos tipos de opresiones y distintas experiencias vitales que derrumban por completo la idea de que el ser mujer o ser parte de la comunidad LGBT es una cosa única, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante. Gracias, Indira, por compartirlo. ¿Qué no es periodismo con enfoque de género? Aquel que desinforma y sensacionaliza al crear pánico moral. Eso es muy interesante. O presentar falsos debates, usa lenguaje irrespetuoso, pronombres incorrectos, excluye o revictimiza a las poblaciones marginadas históricamente. Eso también me parece muy interesante. Eso del pánico moral. Yo lo subrayaría mucho porque hay mucho periodismo con enfoque de género, entre comillas,
que en realidad lo que hace es como un amarillismo de género, ¿no? Bajo el paraguas de estar comunicando, visibilizando la violencia de género, lo que hace en realidad es capitalizar la violencia que viven las mujeres mediáticamente para tener más clics, para tener más seguidores, qué sé yo. Entonces, creo que ese es un tema muy, muy interesante. Saca el periodismo que no logra o no busca reflejar la realidad de manera completa y equitativa. Eso igual está muy interesante. Eso de no buscar reflejar la realidad también es interesante porque implica que el periodismo con enfoque de género no es un periodismo cómodo. Eso es algo que tienen que tener bien presente. No es un periodismo que se queda con la primera impresión de la noticia y de eso trata también la interseccionalidad. Después, confundir sexo con género es un error bastante común. Basar las diferencias de roles y oportunidades en supuestas características biológicas inmutables. Y su análisis se basa en la construcción social y cultural de género. Genial. No sé si quien anotó esto de confundir sexo con género nos podría explicar un poquito más, nos podría compartir un poquito más al respecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha súper bien, Alex. Bueno, siempre vi que hay una confusión o el hecho de Ujú, no saber diferenciar lo que es un sexo y lo que es un género. ujú, Obviamente el sexo es una característica biológica y física entre el hombre y la mujer, mientras que el género es el comportamiento o la construcción social que hay dentro del entorno de la persona. A lo que me voy es no confundir estos dos términos ujú, porque en este caso no se estaría aplicando un enfoque de género, sino un enfoque de sexo. Entonces, eso puede llegar ujú. a malinterpretar, sacar algunas conclusiones o algunas perspectivas que pueden ser erróneas y al final se puede transmitir un mal mensaje o una mala, no mala, una acción equivocada. Entonces, es muy importante diferenciar lo que es sexo y lo que es género. Súper, mil gracias, Alex. Tienes toda la razón y lo que planteas igual no tiene que ver solamente con si se usan bien los pronombres o no, qué sé yo, que es muy importante, obviamente, pero también tiene que ver con este análisis interseccional del que vamos a hablar más adelante, ¿no? En el que las diferencias de género implican grandes desigualdades, inequidades o experiencias vitales completamente distintas. Entonces es importante siempre tener presente eso. Después, no es enfoque de género cuando se minimiza el trabajo de las mujeres en casa, eso también es importante. Y ahí añadiría cuando se minimiza el trabajo de las mujeres en la academia, en las universidades, cuando se minimiza el trabajo de las mujeres en el deporte, que es algo que también es muy común, ¿no? Cuando la selección boliviana de mujeres de fútbol, digamos, tiene un logro, pues no tiene el mismo impacto que cuando no sé, la selección masculina saca un empate agónico en algún partido sin mucha relevancia. Entonces, creo que ese tipo de cosas también son importantes. No es periodismo con enfoque de género cuando se responsabiliza a alguna víctima por algún hecho ocurrido. Eso es clave. Y no es contar la historia a través del ente masculino como universal o no contextualizar las realidades de las mujeres. Mm, Me gusta mucho esto de no contextualizar las realidades de las mujeres y que esté escrito en plural, porque es de lo que hemos estado hablando durante ya casi una hora, y es de lo que vamos a comenzar a hablar ahora en el siguiente momento de la sesión. em, Hablar siempre de las realidades de las mujeres, no hablar de, como les decía, un sujeto único, un sujeto social único, y lo mismo pasa con las diversidades, y lo mismo pasa incluso con las masculinidades, ¿no? No se puede hablar de los hombres bajo el mismo paraguas, y menos en esta época en la que están empezando a surgir nuevos tipos de masculinidades o expresiones de género que son disruptivas con lo que se considera masculino o con lo que se considera como, como el hombre estándar también, ¿no? Como un sujeto total, digo, como único. Hay uno más que está bonito igual. Un periodismo sin enfoque de género evade una investigación humana, un punto clave. Lo hemos estado repitiendo mucho. Reproduce estereotipos, igual es importante.
invisibiliza y trata la violencia como hechos aislados y no busca problematizar, culpabiliza, no equitativo. Aquí voy a subrayar mucho esto de que la violencia se trate como hechos aislados, porque también eso suele suceder mucho en la cobertura de violencia y en la cobertura que se nombra a sí misma como periodismo con enfoque de género, que trata la violencia de género como si fueran cosas separadas o hechos que no están interconectados con la realidad colectiva que vivimos todas, todos, en distintos contextos, pero sigue siendo parte de la misma realidad. Entonces creo que eso es importante también. No sé si a alguien le gustaría abrir el mic para como cerrar o dar una conclusión a este segmento. Ahí las personas que quizás todavía no abrieron el mic se animen a charlar un poquito. Acuérdense que esto no es como un examen o no hay como una evaluación. De lo que se trata es de compartir ideas, dudas e incluso diferencias de opinión. Entonces, no sé si alguien se anima a abrir su mic para cerrar este segmento. Mientras le saco captura, a ver, tal vez Cruz del Río se anime a contarnos algo, alguna reflexión final. O Jair Paniagua, tal vez. ¿Quieres comentarnos algo? No sean Buenos días. tímidos, tímidas. ¿Qué tal, Jair? Em, si yo no puedo participar porque estoy en mi teléfono y si entro al link se sale de la reunión, entonces Ah, ok, lamentablemente ok. no puedo. Pero me gustaría dar una definición que a mí, en lo personal, a mí me gusta. Creo que la definición de periodismo sin enfoque de género sería aquel que invisibiliza, estigmatiza o em, sí, eso, básicamente eso, sobre todo enfocado al tema de las mujeres, ¿no? Pero me Ujú. gustaría decir algo. Claro. Recientemente vi una información, bueno, quizás un poco banal, pero donde Unitel decía, el- sobre todo, el hombre más bello de Hollywood, por así Ujú, decirlo, era parte era Jonathan Bailey, si no estoy mal, había ujú, ganado. Y bueno, lo dijeron como que fue parte o es parte de la comunidad LGBT, pero en ujú, la mayoría de otros medios yo me fijaba que lo decían más centrado en que era homosexual o era abiertamente gay. Entonces, ujú. eh, personalmente creo que ese hubiera sido el término más óptimo para calificarlo, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fue cuando me enteré a los comentarios y eh, puedo decir que el 99% de los comentarios eh, lo criticaban netamente por el físico y no por su orientación sexual. Entonces ahí me di cuenta de cuán poderoso es la palabra a la hora de decirlo, cuán impactante puede ser, eh, puede generar, ¿no? El impacto en las personas. Y creo que eso sería también una forma de invisibilizar o quizás de no ser claros con la noticia, ¿no? Por otro tipo de intereses. Súper. Muchas gracias, Jair. Sí, 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 completamente. Yo concuerdo un montón con lo que dices, de cómo el lenguaje puede transformar la percepción de las personas sobre ciertos temas. Y además creo que algo clave y que me gustaría contarles como entre paréntesis, como para hacer un descansito, pero recién salió un informe de cómo consume un informe internacional cualitativo, es una investigación cualitativa que se hizo en India, Nigeria, Estados Unidos, creo que México, no estoy seguro, en la que hablan de cómo
se construyen comunicacionalmente la gente de la generación Z, cómo consume información, cómo se informa y cómo construyen su criterio informativo. Y uno de los espacios más fundamentales era el de los comentarios, ¿no? Eh, Porque los comentarios permiten construir sentido social para las personas más jóvenes, para la generación Z. Entonces, la generación Z no se queda simplemente, y nos pasa también a los que no somos de la generación Z, no se queda simplemente con la información que ve en los videos o en los posteos, sino que construye su criterio a partir de los comentarios que ve. Y creo que eso es bien importante justo de pensar al momento de crear contenido para elegir bien las palabras y no desatar comentarios o desatar como una corriente de opinión que llegue a reforzar estereotipos, que llegue a reforzar ideas peyorativas, discursos de odio, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso les quería comentar como entre paréntesis y les puedo pasar igual el enlace en un ratito mientras ahí la Caro nos cuenta, nos habla un poquito de lo que quiere comentarnos. Bueno, tal vez como que definiendo qué es y qué no es, se me viene la idea que a raíz de las crisis no solo económicas que vive nuestro país o que vivía antes de la posesión de nuestro nuevo presidente, o sea, el periodismo y el tema de las noticias y todo eso estaba centrado netamente a lo económico, ¿no? Porque era algo que afectaba a gran parte de la población, pero como que dejaba de lado esta cuestión de lo importante que son las cosas sociales, no solo relacionado con el entorno y los derechos de las mujeres, sino con los derechos de los niños, de diferentes problemáticas como el medio ambiente. Y entonces, ese periodismo no es un periodismo con enfoque de género, porque ha dejado de, bueno, no sé si ha dejado o solo ha mostrado que su principal, por así decirlo, su principal interés no es trabajar estas temáticas, sino lo que está por así decirlo, de moda o lo que está en cuestión. Y justo yo como soy activista y como practico el tema de las charlas, por así decirlo, analizando estas cuestiones. Muchas de diferentes lideresas opinaban lo mismo, ¿no? De que los medios de comunicación y tanto las candidaturas y los planes de gobierno estaban centrados a lo económico, ¿no? Y dejando una vez más el lado social. Y tal vez desde esa mirada, respondiendo estas dos preguntas, nos ayude a entender un poquito más, no el por qué, sino el por qué no y el por qué no se hace de esa forma. Solo eso. Muchas gracias. Súper, gracias, Caro. Sí, es muy interesante lo que comentas, porque igual muchas veces algo que se vende, digamos, entre comillas, como periodismo con enfoque de género, son las estadísticas, ¿no? Como el 70% de las mujeres son profesionales, digamos, ¿no? Y qué implica eso socialmente, y qué tipo de mujeres, y bajo qué criterios, y luego de que son profesionales, qué capacidad tienen de acceder a un trabajo, en qué nivel de igualdad en cuanto a salarios, digamos, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante salir de esta mirada macro o de estos temas como grandes que se centran en la economía o en el acceso a la política también, ¿no? Muchas veces se habla de periodismo con enfoque de género o de enfoque de género diciendo, el 50% de las legisladoras en la Asamblea Legislativa Plurinacional son mujeres. Ok, pero ¿eso qué significa? ¿Qué tipo de violencia viven esas legisladoras? ¿Están en igualdad de condiciones? ¿No están? ¿Son titulares? ¿Son suplentes? Entonces, de lo que se trata un poco el periodismo con enfoque de género, como les decía antes, es salir del lugar de la comunidad, de la información superficial y complejizarla a través de las intersecciones que, bueno, algunas estudios feministas y cierto marco teórico feminista nos permite realizar. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, solo como para cerrar, acá les dejé la captura de hoy mismo sobre el deber para ellas. Y aquí un poco se sintetiza también de lo que hablábamos en estos minutos, ¿no? De cómo hay ciertos temas que parecen ser para mujeres, hay ciertas cosas que parecen ser solo de interés de las mujeres o se generan estereotipos a través de este tipo de información, pero creo que ya lo hemos discutido muy a profundidad y mucho más interesante, así que no voy a profundizar en eso. Y ahora, antes de ver este video, ya son las 11, así que
¿Les parece si nos damos un descanso hasta las 11:10? ¿Están todos de acuerdo? ¿Pueden levantar su dedito? Sí, genial. Sí, Me estamos de acuerdo. encanta. Súper. Vamos por un tecito caliente entonces. Bueno, yo voy porque hace frío en Oruro. Y nos vemos 11:10, porfa. Gracias, amigas, amigos.
Hola, ya volví. Ahí les voy a pedir que dejen un emoji para saber si igual ya regresaron, al menos la mayoría. Y genial, buenísimo. Gracias. Y bueno, ahora voy a compartir un video que tal vez muchos de ustedes ya vieron, ya conocen. Voy a compartir mi pantalla. Pero bueno, ahí quería preguntarles si ustedes conocen a Domitila Barrios, Domitila Chungara. ¿Alguna vez escucharon hablar de ella? Pueden levantar el dedito. Quienes la conozcan. Ahí Paola, Alejandra, Felipe. Felipe, ¿nos podrías contar un poquito de quién es Domitila Chungara? Para quienes no la conocen, porque creo que hay algunas personas que no la conocen, así que sería genial si nos cuentas un poquito. ¿Qué tal, Mijael? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien. Sí, bueno, lo que tengo entendido sobre Domitila Chungara, eh, es una mujer minera, Potosí, de Potosí. eh, Escribió, bueno, en- con la ayuda de una, si no me equivoco, periodista, o escritora, mejor dicho. Tiene un libro, ¿no? Famoso, no se me viene a la cabeza ahora el nombre, Si me pero permiten hablar, se llama. exacto, si me permiten hablar, ¿no? Donde relata, la vida que se lleva, que llevan las mujeres mineras y todo el sufrimiento que pasa, ¿no? En lo largo de su vida. Eso. Súper. Mil gracias, Felipe. Buenísimo. Gracias por el contexto. Y no sé si alguna compañera o compañero quisiera añadir algo más sobre Domitila Chungara antes de que escuchemos el video. Mientras voy a probar el sonido y me cuentan si funciona. Entonces somos mismo que nos unen encarcelados, torturados, ahí sí, ahí siendo una leche endulzada que nos da a todos ¿Se sus escucha? culpas. Buenísimo. Un derecho a organizarse. ¿Y qué hacen esas damas? Son como las damas rotas, le digo así. Entonces yo le dije, mira, es defenderme. Y la gente me recordó, señoras, perdonen que está con... Y ahí empecé a gritar. Genial. Ya encontré el minuto. Ahí, Alejandra, perdón, no vi tu manito. Ahí contanos lo que quieras compartir. Súper. Bueno, sí, Domitila Chungara fue una mujer muy importante para las luchas obreras y sindicales del siglo XX en Bolivia y para la lucha por antidictaduras. Esposo minero, entonces ella reivindicaba la lucha de la clase obrera. Y algo que me parece interesante de Domitila, que capaz es algo que vaya a hablar el video, es que Domitila no era muy adepta al feminismo en aquella época. Ella estaba muy vinculada a la lucha de la clase obrera, a la lucha de clases, em, y más bien ella consideraba que el feminismo era como muy, una, algo muy como de blancas, de mujeres blancas, y que más bien hacía prevalecer esta diferencia de clases, pues había esta asociación con el feminismo, a un feminismo muy burgués, ¿no? A una como lucha de mujeres burguesas, y era algo con lo que ella no simpatizaba mucho. Entonces es interesante, dentro del icono que representa a Domitila hoy en día, ver cómo las cosas han cambiado, y esta crítica al feminismo y lo que es ella, lo que ha representado ella para el país, ha hecho que de algún modo sea adoptada por los feminismos en Bolivia como un icono. Eso me parece muy interesante de ella.
Sí, genial, Alejandro, gracias por compartir esas ideas y ese contexto también tan acertado sobre Domitila y esto que problematizas también, ¿no? De cómo ella en realidad tenía muchas tensiones con el feminismo de entonces. Es demasiado especular, pero probablemente tendría muchas más afinidades con ciertos feminismos que empezaron como a surgir o a tener mayor presencia en los últimos años, en las últimas décadas. Pero ahí lo que quería subrayar, y esto lo digo también pensando en que hay muchas personas que tal vez, no sé, tienen ciertos prejuicios sobre los feminismos o tienen también una mirada del feminismo como una cosa única. Quería subrayar eso de lo que menciona Alejandra, ¿no? El feminismo históricamente tiene muchas tensiones. No solo es el caso de Domitila, que es un caso boliviano muy local, pero también hay activistas negras, activistas migrantes que cuestionan mucho los feminismos tradicionales y hegemónicos de mujeres blancas, con privilegios, que además se centran principalmente en una mirada como liberal. No sé si para todos es como comprensible esta noción, pero que se concentra en el techo de cristal, que se concentra en la cuestión del salario, el acceso a trabajo, el acceso a educación, que obviamente son cosas importantes, pero muchas veces son ajenas y en la mayoría de los casos son ajenas a la mayoría de las mujeres, ¿no? Que viven otro tipo de experiencias vitales y ese es el caso de Domitila. Y continuando un poco y aprovechando el contexto que nos daba Alejandra, mil gracias Alejandra. Justo este video cuenta, o Domitila en este video que lo graba cuando ya estaba un poquito mayor, cuenta la experiencia que tuvo en 1975 en una conferencia mundial sobre la mujer de la ONU, que era como una especie de COP sobre mujeres. Y como suelen ser estos espacios, como yo he visto recién igual en Belén hace unos pocos días, son espacios de exclusión, son espacios de mucho privilegio, son espacios de discriminación, son espacios donde los indígenas, las personas trabajadoras están más como llenando una cuota tipo paisaje prácticamente, como de postal, antes que teniendo una participación efectiva. Y lo bonito de esta experiencia que cuenta Domitila Chungara es que ella se enfrenta a eso y lo cuestiona, pero desde el corazón mismo de la Conferencia Mundial de la Mujer en la ONU, de la ONU en 1975. O sea, ya pasaron un buen par de décadas, pero creo que sigue muy vigente esto. Entonces, les voy a poner el video. Préstenle mucha atención porque después vamos a charlar sobre esto y igual, si es que nadie se anima a hablar a la primera, pues voy a elegir algunas personas al azar. Así que va el video. Les dije, señoras, perdonen que esta conferencia yo lo convierta como un mercado. Lamentablemente Bolivia ha sido mencionada y no se me da el derecho de defenderme. Entonces yo tengo derecho a defenderme. Y la gente me reconoció y dijeron que le den el micrófono, que le den el micrófono, me llegó a decir. Entonces yo le dije, mire señora, le dije, nosotros sí hemos hablado, hay mujeres en nuestro país como las damas rotarias, las damas leonas, que se les da un derecho a organizarse. ¿Y qué hacen esas damas? Solo jugar al rami, a la canasta y acordarse que en la Navidad los pobrecitos niños no tienen un chocolate y dan y con eso han limpiado todas sus culpas. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres de los mineros nos organizamos nosotros? ¿Y qué pasa cuando nosotros reclamamos por mejores condiciones de vida para nuestros esposos, para nuestros hijos, cuando reclamamos por más leche? Que nos dan 2 tarritos de leche condensada a la semana para nuestros hijos. Y que siendo una leche endulzada no es ni media cucharilla para la semana para nuestros hijos. Entonces le dije, ¿qué pasa con eso? Entonces nosotros somos encarcelados, torturados. Ahí sí hay igualdad para el hombre y para la mujer. Senay me dijo, mira, no nos olvidaremos, hablaremos de la mujer, de la familia. Porque hay del feminismo, me dijo, porque hay un ismo que une a todo. No sé si te has dado cuenta, me dice. El feminismo tiene una palabra que termina en ismo. Capitalismo, imperialismo, socialismo, comunismo, todo termina en ismo y ese es lo que nos une a todas las mujeres del mundo, sea de donde sea. Entonces yo quiero que hablemos de eso de la mujer. Está bien, señora, le dije, está bien. Sí había habido un ismo que nos une entonces, pero no somos iguales. Sí, yo le voy a mostrar cómo.
Hace una semana que yo la conozco a usted. Hace una semana que la veo salir de aquí, llegar aquí con un traje muy elegante, ¿no? Muy bien peinado, que seguramente se lo hace peinar en una buena peluquería usted. Sin embargo, yo no. Todos los días a la salida está un chofer esperándole con un coche muy hermoso, muy elegante, su chofer bien uniformado con sus guantes y sin embargo, señora, nosotros, los más de 30.000 amas de casa en las minas, no tenemos ni siquiera una carretilla para trasladarnos de un lado a otro, aunque estemos embarazados. Ahora, supongo que usted debe vivir en una hermosa mansión. En cambio, en las minas nosotros tenemos una pequeña vivienda que nos prestan hasta los 90 días. Cuando deja de trabajar, tenemos que desocupar. Ahora, señor, yo estoy seguro que usted nunca a su familia le ha servido a las 6 de la mañana el desayuno. En cambio, las mujeres en las minas, a las 4 de la mañana tenemos que levantarnos a cocinar la comida para el esposo para que entre a trabajar al minero. Somos mujeres, somos femeninas, sí. Pues nos puede unir ese ismo, pero no somos iguales, señora. Le dije, no somos iguales. Pues ahí se cayó la mujer. Y estaba ahí la diferencia. Genial. Bueno, ahí como para ponerle un poquito más de contexto, Domitila hace esta declaración o tiene este enfrentamiento con Betty Friedan, que era justamente como decía Alejandra, también como una representante del feminismo blanco, hegemónico, privilegiado, que también dominaba esos espacios como la Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU. Y Betty Friedan le hace como un reclamo a la delegación boliviana porque no hablaban de temas de mujeres, porque hablaban de la explotación, porque hablaban de las condiciones económicas desfavorables para los trabajadores mineros, tenían una mirada proletaria de la realidad, una visión proletaria de clase. Y eso les disgustaba a las feministas norteamericanas y Betty Friedan le hace un reclamo y dice, la delegación boliviana no habla de la mujer. Entonces, Domitila le responde de esta forma. Así que ahora me gustaría otra vez escucharles y que me cuenten qué les parece esto, cómo piensan que plantea la interseccionalidad este video, qué se entiende por interseccionalidad a través de esta experiencia o esta anécdota que cuenta Domitila y les escucho. ¿Quiénes quieren hablar de esto? Está muy interesante, así que imagino que habrán muchas personas que quieran comentar algunas cosas. Paola Mendoza, tal vez nos quiera comentar algo. Ahorita te paso la voz, Caro. Ay, Hola, Paola hola. Mendoza. ¿Se me escucha Hola, bien? Paola. Sí, te escuchamos. Em, bueno, tenemos como referente, ¿no? A Domitila Barrios, ¿no? Como ya, ella se ha desligado también, ¿no? De su apellido, del apellido de su esposo. Y desde el alto, ¿no? Siempre las compañeras feministas del alto sobre todo hablan de Domitila Barrios, ¿no? Y cómo ella ha cimentado, digamos, esta diferencia entre feminismos también, ¿no? De que tú, a pesar de que eres mujer, compartimos el cuerpo, ¿no? Ser mujeres, pero también nos separa, digamos, ¿no? La clase, qué tipo de vida tienes vos, qué tipo de vida tengo yo. Entonces me parece muy interesante, ¿no? Además, el tema de interseccionalidad también es como que muy, no sé, te pone a cuestionar muchas cosas, ¿no? Todavía no lo termino de comprender en su totalidad, porque mientras más estás, digamos, investigando, analizando, no sé, el sistema de opresión, te das cuenta que no solamente hay una opresión, no sé, de mujer, sino también de clase, de orientación sexual, incluso de etnia, ¿no? Étnico. Entonces ahí se van sumando muchas y muchas, muchas cosas, pero que al final, no sé, no lo termino de articular, ¿no? Todavía tengo muchas todavía dudas, ¿no? Muchas cosas que tengo que hilar, que cuestionar. Y nada, pues eso, ¿no? Me parece también muy interesante el tema de interseccionalidad, también para unirnos, ¿no? Entre todas, todas, todas. Aunque como bien dice una autora, no me acuerdo quién, creo que era la Clinton, que una sudafricana, Ujú. que decía que a pesar de que los oprimidos tenemos esa cualidad de oprimidos, no hay, digamos, un consenso, ¿no? Entre nosotros mismos incluso puede ser muy violenta, digamos, ¿no? El junte. Entonces, eso es lo que tendría que decir, ¿no? Súper, gracias, Paola.
Ahí Ariana tal vez se anima a compartirnos algo y luego le paso la voz a la Caro. Si no está por ahí Ariana, quizás Rafaela se anime a hablar algo. Rafaela, ¿tú estás por ahí? Sí, súper, aquí estoy. Genial. La verdad es que a mí me parece súper interesante. Nunca me lo había cuestionado tanto así y es duro porque cuando yo empecé a investigar más sobre la interseccionalidad y el enfoque de género, fue bastante heavy porque mi familia, bueno, mi bisabuela es parte de ese grupo de las mujeres de Rotary, ¿no? Que se juntaban y hacían esas cosas. Entonces, ha sido también difícil cuestionarme a mí y obviamente a las mujeres, o sea, digamos a las mujeres de mi familia, porque ellas han vivido, digamos, desde esa perspectiva. Y claro, cuando yo hablaba sobre la lucha de las mujeres y, bueno, mi tía es una antropóloga que de hecho es de Oruro, y mi familia es de Oruro. Entonces, Ujú, ha sido un quiebre, digamos, en la familia porque nos ha tocado a nosotras em, hablar sobre estos temas incómodos que también las ha cuestionado a ellas, ¿no? Entonces, creo que a mí me parece súper interesante. Bueno, yo siempre he admirado muchísimo a Domitila. em, y es muy interesante porque creo que este es un espacio también en el que nos cuestionamos a nosotros mismos, ¿no? Y a nuestro entorno también, porque de eso se trata. Creo que el cambio empieza cuando empiezas a cuestionarte también sobre las cosas y los privilegios que también has tenido y la postura desde la cual hablas, ¿no? Y creo que ese ha sido eso ha permitido a Domitila hacer, porque hasta antes de este discurso todos hablaban desde su posición y nunca prestaban atención a la que tenían al lado o al frente, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante y realmente me encanta, o sea, me encanta esta mezcla de contextos, de realidades, de aprender a mirarnos. Creo que eso nos ha servido muchísimo también en el feminismo. Ha ido avanzando porque nos hemos empezado a mirar entre nosotras. ujú. Entonces, y bueno, a la sociedad también, ¿no? Entonces, eso. Genial, gracias Rafaela. Voy a aprovechar un poco de tu comentario para hablar también de cómo la interseccionalidad se aplica al periodismo. Y como bien decías, obviamente sí se debe usar como para leer la realidad o tener una lectura más compleja de la realidad desde estas distintas capas que se entrecruzan, que no se suman por separado, sino que se entrecruzan y ahí se complejizan. Pero también es importante hacer este ejercicio de análisis y de autocrítica, ¿no? Dentro de la práctica periodística misma, porque no es lo mismo hablar desde un medio alternativo, no es lo mismo hablar desde una radio comunitaria, no es lo mismo hablar desde una agencia de noticias internacional, ¿no? Entonces es importante que también cuestionemos desde dónde estamos contando, desde dónde venimos, eh, cuáles son las intersecciones que nos habitan también como personas y como periodistas o comunicadoras, para saber también cómo abordamos la información y justo eso, ¿no? Tener como una mejor práctica periodística que nos permita romper esas barreras que muchas veces tenemos nosotras mismas. Ahí te paso la voz, Caro. Caro y Luz María después. Ahora sí les voy a pedir que seamos un poquito breves porque creo que nos va a faltar tiempo, pero igual, o sea, no quiero que se limiten. Mejor si compartimos más ideas en lugar de cumplir como el horario, la verdad. Así que ahí te paso la voz, Caro. Sí, y voy a ser breve. Igual, o sea, no sé, pero desde mi mirada, yo algún momento tuve así como conversatorios a nivel internacional y así, y hablábamos y muchas de las feministas en ese entonces, cuando aún no existía o yo no conocía el término TERF, no tomaban en cuenta las cuestiones que yo decía o que mujeres dentro de las diversidades, pero principalmente no solo yo, sino otra compañera que era colombiana y que éramos mujeres trans. Ambas teníamos, en su caso, mayor, por así decirlo, notoriedad en el hecho de ser afro. Y creo que sí pasamos esa cuestión y sí había como una cuestión de cuestionar si éramos mujeres y teníamos problemáticas que se relacionaran con el hecho de ser mujer, ¿no? Eh,
principalmente partía por el hecho de ser transexuales o transgéneros. Entonces, igual nosotras, igual como que sí tomamos la voz y dijimos, obviamente pasa por esto, pasa por el simple hecho de, no solo el hecho de ser mujer, porque nosotros llevamos cuánto, unos 7, 6 años de transición, pero antes ya teníamos como una consecuencia, como que diferentes circunstancias de violencia y discriminación por no ser precisamente el cumplir el tema del género masculino. Bueno, y ya avanzando, dejando ese lado, incluso dentro de nuestras mismas, por así decirlo, ah, poblaciones, nuestras luchas, hay mujeres trans privilegiadas que no han tenido que pasar, no sé, el trabajo sexual o tener que abandonar sus espacios de familia o no tener que dejar de estudiar por no tener que comer. Entonces hay como una cuestión que hay muchas mujeres trans, no muchas, muy pocas, la verdad, pero que no se sienten identificadas por la lucha porque no han pasado, ¿no? Y no lo ven desde esa manera interseccional, ¿no? En mi caso yo he pasado por eso y posteriormente recién, bueno, de manera he tenido recién el apoyo de mi familia y muchas están en ese proceso. Entonces, como que no tener conciencia o asumir ese tema de que todas esas cosas, por más que no pasen sobre ti, por más que tengas esa condición de privilegio, es una condición, es una experiencia real que pasan, que hay muchas mujeres, no solo trans, sino muchas mujeres dentro de las diversidades afros, cholas, trabajadoras sexuales, pasan. Entonces creo que para hablar de eso es importante reconocer esa cuestión de que no todas somos iguales, ni queremos serlo, ¿no? Creo que es Ujú. muy importante hablar de eso, sino que reconocer esas diferencias nos hace mujeres diversas y reconocer eso nos hace precisamente luchadoras, activistas, feministas. Eso, muchas gracias. Gracias, Caro. Les quería agradecer especialmente a Carolina y a Rafael ahora que nos compartieron como sus experiencias vitales, como personales, también de su círculo como inmediato, familiar, sus experiencias de vida. Les agradezco mucho. Creo que esa es una de las características más lindas que tienen también los feminismos y un periodismo con un enfoque feminista también, ¿no? Acercarse a esta parte humana y saber que ahí también hay mucha creación teórica, mucho análisis, mucha autocrítica, y creo que eso es muy valorable, así que les agradezco a ambas por tener la generosidad de compartirnos esas historias. Y subrayo también esto último que decía, ¿no? Carolina, que podamos tener experiencias de vida completamente distintas y no se trata de homogeneizarnos, sino precisamente de fortalecernos en la diferencia. Y lo mismo pasa con el periodismo con enfoque de género, o mejor dicho, también el periodismo feminista. No se trata de borrar diferencias o de mostrar solo unas historias, sino más bien de complejizar las diferencias. Y ahora sí le paso la voz a Luz María también, para que ahí nos pueda ayudar a cerrar como este segmento para pasar al siguiente ejercicio. Bueno, bueno, o sea, para iniciar, me gustaría decir que, bueno, para mí, ¿no? Considero que en este video que acabamos de ver, en este debate, se podrá decir que tiene la señora, no creo que en general denuncie la diferencia económica como un problema, ¿no? Sino creo que es más la importancia de reconocer cuántas realidades materiales moldean las prioridades que podemos tener como lucha. Y creo que ese es de los pilares más importantes para un feminismo interseccional, ¿no? Por un lado. Ahora, por otro lado, creo que, digamos, desde un punto, no sé, quizás más conservador o más firme, creo que más allá de hablar de estas realidades diferentes, porque creo que en algún punto todos queremos en algún punto quizás tener esta estabilidad económica, ¿no? Y no está mal. O sea, al contrario, yo diría que es una meta legítima sin dejar de mezclar estas experiencias distintas, ¿no? Como una discusión más que se ve, o sea, más desde mi punto de vista. Además, creo que el feminismo gana mucho más cuando logra sumar y no dividir, de reconocer estas diferencias sin convertirlas netamente en algo ideológico, ¿no? O sea, por un lado eso, ¿no? Ahora, desde mi perspectiva, porque yo ya voy unos 4 años, deben ser o 5, trabajando como socia en Rotaract,
Creo que más allá, digamos, si es que eres una persona que económicamente se encuentra estable por X, Z razón, creo que más allá de eso, sí podría decir que no solo yo, sino muchas organizaciones de bajos recursos y de recursos mayores, ambos tienen el objetivo de promover uno, liderazgo, dos, el servicio y el desarrollo desde una responsabilidad individual, porque ambos quieren trabajar lo que es un compromiso comunitario, ¿no? Y esto es algo que se puede valorar bastante en este video que se puede dar más allá de etiquetas, ¿no? Creo que más allá de eso es dar esta mirada y muchas posibilidades a las mujeres que puedan ser escuchadas, pero sin un prejuicio, ¿no? Eso, pues. Súper, gracias, Luz María. Sí, igual ahí aprovecho para rescatar algo que me parece muy interesante lo que mencionas y es, al menos para el periodismo con enfoque de género, que me gustaría compartirles y que yo siento que tiene una mayor profundidad, es fundamental también hablar de las condiciones materiales de las historias que se narran, ¿no? Porque eso, o sea, marca una gran diferencia respecto a lo que vamos a contar o lo que no vamos a contar, porque también es cierto que hay como una tendencia a hablar desde el periodismo con enfoque de género como con una abstracción, ¿no? Justo como hablando de, mm, de cómo se fortalecen, no sé, liderazgos o cómo se organizan las mujeres para defender la chiquitanía, por ejemplo, pero dejando o este nuevo concepto que es muy común, ¿no? De hablar de defensoras ambientales, que obviamente hay defensoras ambientales, pero bajo qué condiciones trabajan, viven y sobreviven estas defensoras ambientales, ¿no? Y sucede lo mismo que de lo que hemos estado hablando a lo largo de la sesión. Una defensora ambiental que vive en el territorio, que es parte de una comunidad indígena, comparte una lucha, pero no tiene la misma experiencia de vida y no tiene las mismas condiciones materiales que un activista ambiental en las ciudades o en otro tipo de contextos sociales y económicos, ¿no? Entonces creo que eso me parece muy importante rescatar, de pensar siempre en las condiciones materiales para contar las historias con mayor profundidad. Y bueno, ahora sí pasamos, después de estas interesantes reflexiones, muchas gracias a todas por participar. Rescato mucho este momento, creo que fue muy interesante. Pero ahora sí les pediría que respondan a esta pregunta igual, considerando las reflexiones que hemos tenido ahora y considerando también las dudas, las inquietudes que les despierta esto de lo interseccional, las contradicciones que ustedes encuentran, pues tratemos de encontrar ideas quizás comunes o diversas sobre por qué este enfoque interseccional es útil para el periodismo. No solo para el periodismo con enfoque de género, que es igual algo que quiero subrayar. Yo creo que esta interseccionalidad o este enfoque interseccional sirve para el ejercicio periodístico como tal, en cualquier ámbito. Entonces, sería genial, les agradecería que podamos como responder a esta pregunta. Y ahí les doy como unos 5 minutitos y prácticamente este va a ser el ejercicio de cierre, así que mientras más rápido respondamos, igual más rápido nos despedimos y ya podemos aprovechar de nuestro sábado e irnos a comer algo rico. Así que nada, ahí voy esperando sus respuestas. Y si es que alguien quiere como dar algún comentario adicional mientras el resto como completa esta pregunta, pues genial. Genial, ahí ya llegó la primera respuesta que dice, porque permite comprender y representar la realidad de manera más completa, justa y precisa. Eso me parece genial. Es un poco lo que hemos estado hablando y conversando.
Hay algunos más se van a animar, algunas más se van a animar. Sí, justo ahí acaba de llegar, porque permite ver el macrosistema de la sociedad de una manera más clara y humana. Ahí siempre subrayaré lo de humano, humana. Me parece fundamental tener una mirada así desde el periodismo, como lo que comentaba un poco Caro, ¿no? De que no sean cuestiones como cifras. No podemos hablar de cifras cuando nos estamos refiriendo a personas o historias de vida. O sea, sí podemos utilizar las cifras y son importantes, pero no podemos quedarnos ahí, ¿no? Necesitamos ofrecer contexto, necesitamos entender esa experiencia vital. Después dice, obliga al periodista a hacer más preguntas, a buscar más fuentes y a no conformarse con la explicación más simple, lo que resulta en un periodismo que refleja mucho mejor la complejidad del mundo real. Creo que esa respuesta igual está bastante completa. Creo que nos ayuda a sintetizar muchas de las ideas que hemos ido hablando a lo largo de estas 2 horas, que han pasado rapidísimo. Después dice, porque permite ver otras realidades y contarlas de una manera adecuada, porque muestra realidades que son ignoradas sin simplificar los problemas y opresiones que viven otras personas, porque permite ver la realidad en diferentes matices y desde otras miradas. Genial. Y a todo esto yo voy aumentando como una idea mientras van completando, pero me gustaría como agregar lo mismo que les decía al principio, ¿no? Cuando hablamos de qué es el periodismo con enfoque de género y muchos de ustedes hablaban como de visibilizar opresiones, injusticias, desigualdades, pero bueno, creo que también es importante entender que el periodismo con enfoque o un enfoque interseccional en el periodismo nos sirve también para comprender mejor el valor que tiene la organización comunitaria, la organización colectiva, nos permite entender mucho mejor el impacto que tienen las soluciones, las alternativas que están buscando las personas desde sus historias, desde sus propios contextos. Y eso es muy importante narrarlo, porque muchas veces por concentrarnos mucho en la problemática, que como he repetido muchas veces ya es importante, olvidamos también cómo la gente está construyendo dignidad. Y me gusta nombrarlo así porque de eso se trata la organización, de eso se trata las luchas que tienen las mujeres trans, las mujeres obreras, las mujeres recicladoras, las mujeres de espacios más privilegiados también, no sé, que están haciendo como una nueva corriente literaria boliviana o que están irrumpiendo en espacios que antes no eran permitidos a las mujeres en ciertas áreas profesionales. Entonces, tener este enfoque interseccional nos permite también darle un mayor valor y un mayor relieve a este tipo de experiencias que tienen que ver con romper el status quo y con transgredir barreras. Y eso creo que también es importante como destacarlo, ¿no? Yo creo que un enfoque interseccional nos permite también observar con mucha mayor claridad cómo se transgreden las barreras que imponen como esto que alguien mencionaba hace rato como sistemas de poder, ¿no? Y eso es importante. El enfoque interseccional nos ayuda a mirar con mayor claridad dónde se están rompiendo esas barreras, dónde se están quebrando esos límites impuestos por los poderes establecidos. Después, aquí hay otras respuestas que dicen cosas bonitas también, como porque permite ampliar voces y fuentes para reproducir narrativas más humanas, completas y con una mirada contextualizada. Es muy útil porque proporciona una visión más completa, precisa y justa de la realidad social. Esto ya lo habíamos subrayado, creo. Sin esta mirada, el periodismo se vuelve parcial y superficial. Creo que eso también es bien interesante de mencionar. Y por ahí es importante pensar también que la parcialidad no tiene que ver con estar a favor o en contra de un partido o a favor o en contra de unas ideas, sino también reforzar el orden establecido, ¿no? Que asigna roles y lugares y estereotipos a distintos grupos de población. Entonces, esa es una forma de ser parcial también al momento de presentar la información. Porque presenta los hechos como si todas las personas vivieran las mismas experiencias, ayuda a evitar sesgos, eso es fundamental. Eso es muy lindo que lo hayan apuntado. Gracias a quien lo hizo. Igual nos puede contar quién lo puso, pero eso de evitar los sesgos, yo creo que, y lo discutíamos con lo que comentaba Rafaela y también Caro en algún momento, esto de
de cuestionarnos a nosotras mismas, nuestros propios sesgos, es mucho más posible si tenemos o afinamos nuestro enfoque interseccional. Después, enriquece el análisis, visibiliza desigualdades ocultadas y mejora la calidad de la información. Creo que ese es otro punto como a favor, como si les estuviera vendiendo. Perdón, se apagaron mis audífonos, pero como si les estuviera vendiendo la cuestión del enfoque interseccional, pero creo que esa es una de las grandes ventajas también, ¿no? Como que se enriquezcan nuestros análisis y que eso signifique mejorar la calidad de la información, no solamente para nosotras como trabajadoras y obreras de la información, sino también para las audiencias a las que nos debemos y para las que trabajamos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y lo último dice, nos ayuda a entender la realidad para identificar problemas estructurales y comunicar de manera responsable. Bueno, yo creo que hasta ahí llegaremos por hoy. En la siguiente sesión hablaremos un poco de la violencia, obviamente atravesada también por esta mirada y este enfoque interseccional desde el que les estoy comentando. También hablaremos un poco eh, de, eh, de las pedagogías de la crueldad, que es como un término que elabora Rita Segato, que es una antropóloga de la que ya les he hablado y que está también mencionada en el aula virtual, en la plataforma virtual, para que podamos discutir estos temas. Y bueno, ahí les quedo debiendo igual algunas otras cositas más que veremos en la siguiente sesión. Y no sé si quieren decir algunas cosas para despedirnos, quizás quieren darme sugerencias para la siguiente sesión. ¿Qué les pareció lo que trabajamos hoy día entre todas? Cuéntenme, les escucho. Ahora sí va a ser voluntariamente y si nadie responde, pues me quedaré muy triste el resto del sábado, así que no creo que quieran verme triste o dejarme triste el resto del sábado. Así que cuéntenme qué les pareció la sesión de hoy y si hay algo que podríamos mejorar para el próximo sábado, pues les agradezco un montón si me dan algunas pautas. ¿Alguien? Nada. Ay, la Caro. Yo tengo una Ay, curiosidad sobre todo, no sé si dale, podrá dale, decir. Jair. Claro. Eh, bueno, yo hace unos días, bueno, hace un tiempo atrás, vi una entrevista donde un Ujú, periodista, bueno, no sé si era un periodista o creador de contenido, le preguntaba a una mujer, que obviamente era feminista, que defendía a capa y espada el movimiento. ujú, Él le decía que él se consideraba feminista, pero la ujú. mujer le respondió que no podía considerarse feminista porque no es mujer y no vive lo que las mujeres viven, y el feminismo es un movimiento creado por y para las mujeres. Entonces, yo me pregunté si un hombre, o sea, yo entiendo que un hombre puede llegar a apoyar el movimiento y a darse cuenta que existen desigualdades, pero un hombre puede autoponerse, por así decirlo, el término feminista, puede ser feminista en sí. Eh, bueno, esa es una discusión bien compleja personalmente y esta es una respuesta como personal, no como parte muy guaso. Pero yo habitualmente hago primero una distinción que me parece fundamental y es que los feminismos de alguna forma funcionan como un marco teórico, son, construyen una epistemología propia, es decir, como construyen conocimiento con una gran diversidad que te permite analizar el mundo, que te permiten identificar categorías para analizar lo que sucede en la realidad, en la sociedad, qué sé yo. Entonces, uno puede tener un enfoque feminista al momento de trabajar el periodismo, de hacer sus investigaciones, y esa es una forma, digamos. La otra es la práctica feminista en la militancia, y ahí se plantea mucho más, con muchas más tensiones este debate que planteas, ¿no? Hay compañeras feministas que últimamente yo he escuchado decir que no se puede seguir como vetando los espacios. Hay otras compañeras que dicen que hay que sí diferenciarlos mucho. Hay otras compañeras que mencionan exactamente lo que tú dices, que un hombre jamás podría reivindicarse como feminista. Entonces depende mucho de los espacios.
Lo que sí yo creo es que alguien no se puede enunciar o reivindicar como feminista si es que en su práctica cotidiana eh, no se cuestiona constantemente, hablo desde los hombres, ¿no? Si es que no nos cuestionamos constantemente nuestras prácticas, nuestra forma de vincularnos eh, y todas estas cosas, bueno, de las que no vamos a discutir ahora, pero lo que quiero decir es que si alguien quisiese hacerlo, si alguien quiere, si algún varón, hombre quiere reivindicarse como feminista, implica también tener mucha consecuencia en la práctica diaria, en la vida cotidiana, y no solamente en términos como panfletarios, digamos, ¿no? Yo diría que eso es lo que te puedo comentar, pero sí es una discusión constante, pero la mirada que plantea la mujer en la que viste la entrevista no es la única. Por ejemplo, Rita Segato cuestiona mucho esa cuestión y hay otras feministas también que ahí tienen distintos puntos de vista. Muchas gracias por la consulta, Chair. Ahí estaban con la manita arriba Rafaela, creo, Carolina, y también está Luz María. No sé quién quiere comenzar. Yo puedo iniciar, profe. Ujú. Vale. Bueno, en primera felicitarle por la clase. Me gustó bastante porque pude, bueno, cuestionarme muchos puntos que desde la perspectiva en la que estoy no me había cuestionado, ¿no? O sea, primero por ese lado. En segundo lugar, me encantó bastante que haya trabajado con esa plataforma en donde todos podemos escribir para que, bueno, pueda compartir la pantalla, ¿no? Creo que es bastante amena la clase. Eh, Me ha gustado bastante, la verdad, creo que no cambiaría nada más, la verdad. Quizás como, o sea, estar en un grupo, no recordar como, lean esto antes de ir para quizás tener un poquito más la mente fresca, pero una noche antes, Ujú. para poder saber y poder participar aún más. Pero de nuevo lo felicito, muy interesante su clase y espero verlo la siguiente. Muchas gracias, Luz María. Muchas gracias. Trataremos de que sea más interesante la próxima, todavía más interesante. Hay algunas personas más que quieran charlar. Gracias por los corazoncitos. Y luego le paso la voz a Juan Luis, que tiene, creo, algunos anuncios logísticos de la formación. Pero no sé si algunas personas más quieren hablar y abrir su mic. Bueno, yo principalmente igual, muchas gracias. Me gustó bastante leer incluso las posiciones y cómo interpretan el tema de lo que es enfoque de género desde sus trabajos, desde sus vivencias. Y algo para mí, tal vez, no sé, como que pues, respondiendo un poquito a Yair, si mal no me equivoco, es que igual, no sé, hay un montón de mujeres que están en contra del feminismo y no van a ser feministas y tienen prácticas machistas, ¿no? Es que más allá de autodenominarse, es precisamente lo que dice Mijail, porque no es una cuestión de que podamos hacer decirlo, no es que te etiqueten y eres feminista. Incluso es algo que puede ir cambiando, mejorando, decreciendo con el tiempo. Entonces, creo que cualquier persona, para mí, desde mi punto de vista igual personal, es una cuestión de definirse, practicarlo, no sé, cambiarlo, contextualizarlo, mejorarlo. Eso, y luego con relación a la clase, me gustó mucho, porque yo no participé de la primera clase inaugural, entonces no conozco muchas de este grupo, pero ahora escuchando más y conociendo un poquito más acerca de sus vidas, me ayudó a incluso tener más altura. Solo eso. Muchas gracias. Súper caro, muchas gracias. Bueno, ahí si no hay nadie más que quiera abrir el mic, le paso la voz a Juan Luis. Pero de todas formas, si alguien más quisiese hablar luego, vamos a abrir el mic y quedarnos un ratito más. Pero ahí le paso la voz a Juan Luis. Y bueno, antes de todo, quería agradecerles. Ha sido una clase muy linda. Yo me llevo muchos aprendizajes, muchas preguntas, también muchas dudas y muchas cosas como para analizar. Por ejemplo, esta última pregunta de Jair creo que es
una discusión que hay que empezar a plantearse también dentro de nuestras organizaciones de noticias, dentro de los comunicadores y periodistas que hablamos desde los feminismos o que intentamos hacerlo al menos. Entonces, miles de gracias. Me llevo un montón de aprendizajes y gracias por participar. Sé que no siempre es fácil, así que valoro muchísimo el esfuerzo que han hecho hoy día. Muchas gracias, mi hija. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Ha sido una clase muy linda. Muchas gracias a todas, a todos por sus comentarios, por todo lo que han dejado en la reflexión que nos ha propuesto Mijail. Solamente recordarles que durante la siguiente semana todavía tenemos tiempo para seguir revisando el material de la plataforma en nuestra sala de periodismo con enfoque de género. Y el siguiente domingo, no este que viene, sino el siguiente, ya tenemos la fecha tope para entregar nuestra tarea. Y en esta tarea ustedes siéntanse libres de poder hacerla en el tipo de documento que quieran hacerlo. Lo hemos estado haciendo hasta ahora en PDFs. Pero si ustedes se sienten más cómodas haciéndolo en Word, está bien también. Lo único que nosotros les pedimos es que sigan estas recomendaciones que son como estos formatos que hemos empezado a utilizar. Entonces, a veces el Word es mucho más práctico para, por ejemplo, poner alguna imagen o sobre todo para la tarea que nos está proponiendo ahora Mijail, ¿no? Tal vez un dibujo, un screenshot. Si es más manejable para ustedes, no se preocupen, utilicen un Word y ya está. Y sigan estas pautas que nos han dejado para armar ese documento, es lo único. Eh, yo me he quedado muy inquieto de seguir escuchándoles, porque lo que nos ha propuesto Mijail es algo muy bonito, ¿no? Intercambiar nuestros criterios creo que nos abre a la posibilidad de justamente entrar a este tipo de periodismos que les proponemos hacer. Entonces, durante los siguientes días, yo les quiero lanzar una propuesta para ver si podemos reunirnos, tal vez un par de noches, en una sala parecida a esta y conversar entre nosotras, entre nosotros, para conocer un poco más de lo que queremos hacer, de dónde estamos viniendo, intercambiar un poco más de nuestros criterios que nos van a ayudar a siempre ampliar más lo que estamos buscando. Entonces, ya les voy a estar escribiendo y por el grupo, también a nivel personal, les voy a escribir y, y las invito a que se sumen a esta iniciativa, que podamos armar una especie de sala, un círculo de palabras, le podemos poner el nombre que queramos, un café de periodistas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo. Nuevamente, gracias, mija, por todo lo que nos has compartido. Y nos vemos el siguiente sábado nuevamente con nuestra segunda sesión junto a Mijail Miranda de Muy Guaso. Gracias a todas, a todos, a todes. Que tengan un buen resto del día. Que tengan un lindo sábado. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Igualmente, gracias. gracias. Hasta luego.